¿Tú crees que la guerra entre corporaciones se libra en juntas directivas, en contratos millonarios o en campañas publicitarias que buscan hundir a la competencia? No. Todo eso es apenas la superficie, un reflejo que el cine y las noticias han repetido hasta desgastarlo. La verdadera batalla, la más oculta y peligrosa, ocurre en un campo que pocos se atreven a mencionar: el del Feng Shui, el arte milenario chino que interpreta el flujo de energía, la dirección de los vientos y la respiración de la tierra. En el corazón de China, donde las ciudades crecen como selvas de acero y vidrio, existen historias que pocos cuentan. Historias de edificios diseñados no para alojar oficinas, sino para cortar la fortuna de los rivales. Historias de maestros de Feng Shui contratados en secreto, trazando planos que parecen simples caprichos arquitectónicos, pero que en realidad son trampas invisibles, laberintos de energía capaces de destruir la prosperidad de un imperio empresarial. Hoy recorreremos 10 casos en los que la arquitectura se convirtió en un arma letal. Algunos lograron destruir a gigantes. Otros fueron contrarrestados por maniobras aún más sutiles, con la creación de puertas de vida en lugares impensados. Y algunos terminaron mal, porque levantar un edificio en un punto prohibido significa tentar a fuerzas que ningún ser humano puede controlar. ¡Prepárate! Vamos a comenzar con la torre en forma de espada. 1. La torre en forma de espada. En la década de los 90, cuando Shanghái se consolidaba como el motor financiero de China, un conglomerado textil llamado Hengyuan dominaba el comercio de exportación. Su sede era un edificio clásico de 12 pisos, con balcones de mármol y columnas rectas, símbolo de estabilidad. Pero enfrente, en un terreno recién adquirido, un competidor emergente decidió erigir su cuartel general. El diseño llamó la atención desde el inicio. Una torre delgada, de vidrio oscuro, cuya cúspide terminaba en un ángulo agudo. Vista desde la calle, parecía una espada clavada en el suelo, apuntando directamente al corazón del edificio Hengyuan. Los transeúntes comenzaron a llamarla la espada de cristal. En la tradición del Feng Shui, se sabe que las formas puntiagudas generan lo que se conoce como Sha-Qi, energía cortante, capaz de desgarrar la fortuna de aquellos que reciben su filo. Y así ocurrió. En pocos años, los informes financieros de Hengyuan comenzaron a mostrar pérdidas. Un contrato multimillonario con Japón se canceló inesperadamente. La familia propietaria sufrió una cadena de tragedias personales, y los empleados murmuraban que la torre enfrente les robaba el aire. Desesperados, los dueños llamaron a un maestro de Feng Shui de Hong Kong. Su diagnóstico fue brutal. La espada ya ha cortado la vena del dragón. Si no crean una puerta de vida, la empresa no sobrevivirá. La solución propuesta fue construir un pequeño pabellón circular en la azotea, con un techo dorado que reflejara la luz hacia arriba, desviando el filo. Sin embargo, las regulaciones municipales lo prohibían. La zona estaba destinada a torres homogéneas, sin añadidos decorativos. Hengyuan intentó sobornar, negociar,
retrasar. Nada funcionó. Mientras tanto, la torre espada brillaba como una maldición de vidrio. Finalmente, incapaces de revertir la situación, la empresa tomó una decisión drástica: abandonar su sede histórica y trasladarse a otra provincia. El edificio de mármol quedó vacío, un cascarón en el centro financiero, mientras la espada de cristal seguía levantada, testigo silencioso de una batalla invisible. Hasta hoy, algunos empresarios de Shanghái cuentan que pasar frente a esas dos construcciones es sentir el filo en la piel, la prueba de que en los negocios la energía también mata. 2. El hotel con forma de ataúd. En Cantón, a comienzos de los años 2000, una de las arterias más transitadas del centro fue escenario de un enfrentamiento invisible. Allí, frente al edificio de oficinas de la compañía tecnológica Guanghua Electronics, surgió un hotel cuyo diseño fue criticado desde el inicio. El arquitecto, contratado por un conglomerado rival del sector de telecomunicaciones, presentó un proyecto aparentemente vanguardista. Un edificio alargado, con fachada oscura, ventanas alineadas en filas que recordaban compartimentos. Pero a medida que la estructura se levantaba, los ciudadanos comenzaron a murmurar lo obvio. El hotel parecía un ataúd gigante apoyado de pie. En el Feng Shui, las formas que evocan muerte son consideradas cortes energéticos definitivos, capaces de absorber la vitalidad de lo que tienen enfrente. Y el hotel se erigió justo en dirección frontal a Guanghua Electronics, cuya sede era un bloque luminoso de oficinas de vidrio azul. Los empleados de la empresa pronto empezaron a sentirlo. Los clientes evitaban firmar contratos en las salas que daban al hotel. Algunos aseguraban sentir frío en la espalda al mirar por las ventanas. Hubo incluso rumores de que un ingeniero se negó a trabajar en el piso superior porque cada mañana veía un ataúd frente a su mesa. El efecto en los negocios no tardó en llegar. Guanghua, que había liderado la producción de circuitos electrónicos, comenzó a perder participación frente a la competencia. Un socio extranjero rompió un acuerdo de distribución, citando falta de confianza en el futuro de la empresa. Los ejecutivos, aunque pragmáticos, sabían que en China las apariencias y la energía pesan tanto como las cifras. La dirección contrató entonces a un grupo de maestros de Feng Shui de la provincia de Fujian. La recomendación fue audaz: levantar un pabellón de vida en forma de loto dorado frente a la entrada principal, para contrarrestar el yin mortuorio del hotel ataúd. El loto, símbolo de renacimiento y pureza, serviría como puerta de vida que absorbiera la energía negativa y devolviera prosperidad. Pero aquí intervino el poder de la ley. El terreno frente a Guanghua estaba reservado para la ampliación de una línea de metro elevado. No se autorizó ninguna construcción ornamental. La empresa se vio atrapada entre las normas del urbanismo y la certeza de estar siendo apuñalada por un diseño hostil. La historia terminó como un eco de otros casos. Tras varios años de pérdidas y la fuga de socios estratégicos,
Guanghua Electronics se vio obligada a abandonar su sede. El edificio, que había sido un símbolo de modernidad en los 90, quedó en gran parte vacío. Algunos pisos fueron alquilados a pequeñas empresas, pero la compañía original se trasladó al interior, a una zona industrial de menor prestigio. Mientras tanto, el Hotel Ataúd continuó operando. Curiosamente, tampoco prosperó. Huéspedes hablaban de sueños inquietantes, y la ocupación rara vez superaba el 50%. Finalmente fue vendido a una cadena extranjera que rediseñó la fachada y cubrió las líneas del ataúd con paneles luminosos. Pero en la memoria de la ciudad quedó la historia de cómo un edificio podía enterrar la fortuna de una empresa entera. 3. El edificio de los ojos del demonio. En la ciudad portuaria de Xiamen, donde las montañas se mezclan con el mar de la China meridional, una compañía de exportación marítima llamada Haixing Trading había dominado el mercado regional por décadas. Su sede, un edificio de oficinas sencillo pero sólido, miraba directamente hacia el puerto, símbolo de prosperidad y apertura. Todo cambió cuando, al otro lado de la avenida, comenzó a levantarse un rascacielos singular. El diseño lo hacía destacar de inmediato. La fachada frontal estaba cubierta por dos enormes ventanales circulares de cristal oscuro, colocados simétricamente a media altura. Desde lejos parecían dos ojos gigantescos que no paraban de mirar. Los medios celebraron la originalidad, comparando la torre con una nave futurista. Pero en la calle, la gente empezó a llamarlo de otra manera: los ojos del demonio. Para los maestros de Feng Shui locales, la interpretación fue inmediata. En la tradición, las miradas fijas representan energía de vigilancia hostil, un Shaqi que erosiona la confianza y seca la fortuna del objetivo. El objetivo era claro. Justo enfrente estaba Haixing Trading, y pronto comenzaron las coincidencias inquietantes. Directivos confesaban sentir presión psicológica al trabajar bajo la mirada constante de las dos ventanas. Reuniones clave se vieron interrumpidas por discusiones internas. Algunos empleados renunciaron alegando malestar físico, como dolores de cabeza o insomnio. Lo más extraño fue lo financiero. En menos de 3 años, Haixing perdió 2 de sus rutas comerciales principales, arrebatadas por un competidor que, según rumores, había financiado la construcción del edificio con los ojos. Era como si cada vez que un contrato estaba a punto de firmarse, algo invisible interfiriera. En respuesta, la compañía buscó un contragolpe. Se contrató a un reconocido maestro de Hong Kong, famoso por cerrar miradas. Su solución fue instalar en la azotea de Haixing un enorme espejo octogonal bagua, orientado hacia los ventanales. Con este símbolo se esperaba que la energía hostil fuera reflejada de vuelta. El plan encontró obstáculos. Las regulaciones urbanas prohibían reflejos intensos hacia la vía pública, por riesgo de accidentes de tráfico. Al intentar colocar el espejo en ángulo, apenas funcionó. Los trabajadores decían que los ojos seguían allí, observando sin pestañear.
La empresa ideó entonces una segunda estrategia: decorar el vestíbulo con peces dorados y estanques circulares, símbolos de abundancia y movimiento. Pero los peces morían inexplicablemente cada pocas semanas. Para muchos, aquello confirmaba que la energía del edificio vecino era demasiado fuerte. Finalmente, tras una década de declive, Haixing Trading cerró sus operaciones portuarias y trasladó sus oficinas a otra provincia. El viejo edificio quedó semivacío, con solo unas cuantas firmas menores ocupando sus pisos. Mientras tanto, el rascacielos de los ojos del demonio sigue en pie, aunque su reputación lo persigue. Algunos inquilinos se quejan de soledad extrema en los pisos altos. Otros hablan de la sensación de ser vigilados incluso en los ascensores. En Xiamen, muchos aún cuentan que basta con alzar la vista hacia esos dos ventanales para sentir un escalofrío, porque hay miradas, dicen, que no se desvían nunca, ni de día ni de noche. 4. La sede de la guadaña de la muerte. En Shenzhen, la ciudad que en apenas 30 años pasó de ser un pueblo pesquero a un centro financiero global, la arquitectura se convirtió en un arma silenciosa. Allí, a mediados de la década del 2000, un banco regional llamado Huaxin Finance se había posicionado como competidor directo de los gigantes nacionales. Sus oficinas estaban en un edificio cuadrado, sobrio, rodeado de comercios y cafés, donde los empleados se mezclaban con la vida urbana. Pero entonces apareció un rival, una corporación inmobiliaria con vínculos discretos con bancos de Hong Kong. Compró un terreno a solo 2 cuadras y comenzó la construcción de su sede. Los planos parecían convencionales al principio. Una torre curva, de cristal plateado, diseñada para reflejar la luz del sol. Sin embargo, cuando los primeros pisos se levantaron, los vecinos notaron algo perturbador. La curvatura del edificio no era suave ni armoniosa. La fachada formaba un arco cortante, inclinado hacia adelante, que visto desde arriba parecía una guadaña gigantesca. Los maestros de Feng Shui locales no tardaron en advertirlo. Aquella forma simbolizaba un arma de siega, un instrumento asociado con la muerte y la cosecha abrupta. En la práctica, significaba que la energía del edificio cortaba el flujo vital de todo lo que quedaba bajo su sombra. Y lo más inquietante era su orientación. El arco caía directamente sobre la manzana de Huaxin Finance. En los primeros años, el banco trató de ignorarlo, pero los resultados hablaron por sí solos. Clientes tradicionales comenzaron a retirar inversiones. Jóvenes talentos preferían trabajar en bancos rivales. Peor aún, un incendio repentino en el piso 7 obligó a cerrar operaciones durante semanas, lo que fue interpretado como señal de mal agüero. El directorio decidió entonces recurrir a un contraataque. Se contrató a un maestro de Feng Shui de Beijing, quien propuso la construcción de una torre-puerta en el patio trasero, diseñada como un arco de piedra que simbolizaría el paso a un nuevo ciclo. Sería la puerta de vida para desviar el filo de la guadaña. Pero el plan fracasó. Justo en ese terreno
Se había aprobado la ampliación de una carretera elevada y las autoridades rechazaron la obra. A falta de opciones, el banco intentó soluciones menores: instalar fuentes de agua, reorganizar la orientación de escritorios, incluso colocar espejos internos para fragmentar la mirada cortante. Nada fue suficiente. La sombra de la guadaña seguía cayendo. En menos de 5 años, Huaxin Finance perdió gran parte de su influencia regional y finalmente fue absorbido por un banco estatal. Su antiguo edificio aún permanece, pero alquilado a oficinas menores y empresas emergentes que ignoran o fingen ignorar la maldición. La sede con forma de guadaña, en cambio, prosperó. Hasta hoy, su silueta domina un sector del horizonte de Shenzhen, recordándole a todos que no solo las finanzas pueden quebrar a un rival. A veces, basta con el filo invisible de una arquitectura diseñada para segar destinos. 5. La torre que decapitó al dragón. En Guangzhou, ciudad donde los rascacielos conviven con templos ancestrales, se dice que cada avenida sigue el trazado de antiguos ríos invisibles. Los Long Mai, o venas del dragón, que transportan la energía vital de la tierra. Construir sobre ellas siempre ha sido considerado un acto arriesgado, comparable a interrumpir la respiración del propio suelo. A finales de los años 80, una empresa estatal de transportes marítimos, Nanjiang Shipping, había levantado su sede en un terreno privilegiado junto al río Perla. Los maestros de Feng Shui la consideraban afortunada. Se encontraba en un punto donde el dragón acuático descendía hacia el sur, lo que garantizaba flujo constante de clientes y prosperidad. Durante más de una década, la compañía creció sin rivales que pudieran desbancarla. Pero en 1999, un conglomerado inmobiliario extranjero obtuvo permiso para levantar una torre justo al otro lado de la misma avenida. El diseño era imponente, una estructura afilada de 40 pisos, cuya cúspide terminaba en una corona metálica en forma de tridente. Vista desde lejos, parecía un cuchillo incrustado en la línea del horizonte. Los rumores comenzaron rápido. El tridente estaba exactamente en el punto donde el Long Mai emergía hacia la superficie. En términos de Feng Shui, aquello equivalía a decapitar al dragón, cortar la corriente de energía que alimentaba a toda la zona. Y el edificio, como para confirmar la sospecha, apuntaba directamente hacia la sede de Nanjiang. Los efectos no tardaron en sentirse. El año siguiente, Nanjiang perdió 3 de sus contratos internacionales más estables. En 2001, una tormenta hundió uno de sus barcos insignia, provocando pérdidas millonarias y un escándalo de reputación. Internamente, la moral se desplomó. Algunos empleados juraban que al salir de la oficina podían sentir la torre clavándose en sus espaldas. La empresa acudió entonces a un maestro de Feng Shui local que recomendó levantar un pabellón con forma de caparazón de tortuga frente a la entrada para proteger al dragón herido. Sin embargo, la normativa urbanística prohibía alterar la fachada. Una segunda estrategia fue proponer un jardín de bambú en el techo
para suavizar la energía. Pero los ingenieros advirtieron que el peso extra era inviable. Lo único que lograron fue instalar una escultura circular de bronce en el vestíbulo, símbolo de continuidad. Fue inútil. Los negocios continuaron en picada. En 2005, Nanjiang Shipping anunció el traslado de su sede a Foshan, abandonando el edificio que tanto había simbolizado su poderío. Hasta hoy, la Torre del Tridente sigue en pie. Los vecinos la llaman la torre que decapitó al dragón, y dicen que desde que se construyó, la zona entera perdió dinamismo. Restaurantes cerraron, oficinas cambiaron de manos, y el río Perla frente a ella parece, según los ancianos, correr con menos fuerza. No todos creen en estas historias, claro, pero en Guangzhou, donde el dragón de la tierra se confunde con el dragón de la tradición, pocos se atreven a ignorar el filo invisible que una torre puede clavar en el destino de una ciudad. 6. El edificio en forma de tijera. En la ciudad de Chongqing, donde las montañas parecen cortar al río Yangtze, en 1000 curvas imposibles, se levantó a comienzos de los años 2010 un complejo arquitectónico que pronto se volvió tema de conversación. Se trataba de un centro de oficinas construido por un consorcio de energías renovables, con un diseño que buscaba simbolizar innovación y dinamismo. El problema estaba en la forma. 2 torres idénticas se alzaban paralelas, pero en la parte superior se unían mediante un corredor de acero y vidrio. Vistas desde lejos, parecían 2 hojas de tijera abiertas a medio cerrar, y el corredor equivalía al eje que las mantenía listas para cortar. Al principio, la población admiró la audacia del diseño, pero entre los maestros de Feng Shui de la región, la interpretación fue inmediata. Unas tijeras no construyen, unas tijeras cortan. Y lo que se corta aquí es la fortuna del que queda frente a su filo. Justo frente al complejo se encontraba la sede de Longwei Construction, una de las mayores empresas de infraestructura de la provincia. Los directivos se rieron de los rumores al principio, pero no tardaron en sentir la presión. Contratos de carreteras comenzaron a truncarse en licitaciones que parecían seguras. Un proyecto hidroeléctrico, en el que habían invertido años, fue cancelado de golpe. Y las disputas internas entre accionistas alcanzaron un nivel inédito. Los empleados contaban historias aún más inquietantes. Algunos decían que en las mañanas el reflejo del sol sobre el corredor de cristal parecía un destello metálico, como si las tijeras se cerraran lentamente sobre ellos. Otros aseguraban escuchar un zumbido extraño en las noches, producido por el viento que atravesaba el hueco entre las torres. La empresa recurrió a varios maestros de Feng Shui. Uno sugirió levantar un muro en forma de escudo frente a la entrada principal que bloqueara el corte. Otro propuso un pabellón con techo circular, símbolo de continuidad, para suavizar la energía. Pero el ayuntamiento negó los permisos. Esa área estaba destinada a espacio peatonal y debía permanecer despejada. Longwei intentó entonces un movimiento más sutil: colocar un pabellón de vida en el tejado, una estructura hexagonal con jardines internos que representara crecimiento continuo.
Pero la logística y el costo de reforzar la azotea eran enormes, y el proyecto nunca se concretó. Los años siguientes confirmaron el declive. Long Wei perdió buena parte de su influencia y terminó trasladando su sede a Chengdu en busca de un nuevo comienzo lejos de la tijera. El edificio original quedó parcialmente vacío, alquilado a pequeñas compañías que no temían o no creían en la maldición. Mientras tanto, el complejo en forma de tijera prosperó con nuevos inquilinos internacionales. Pero incluso hoy, los habitantes de Chongqing lo señalan con una mezcla de fascinación y temor. Cada tijera corta algo, dicen los ancianos, y ésta cortó el camino de un imperio empresarial entero. 7. El centro comercial con forma de mandíbula de tiburón. En la costa de Qingdao, ciudad famosa por su puerto y su cerveza, un nuevo proyecto arquitectónico desató controversias desde el mismo día de su inauguración. Se trataba de un centro comercial levantado a comienzos de los 2000, destinado a ser el símbolo del consumo moderno en una ciudad que aspiraba a competir con Shanghái. El diseño, concebido por un estudio extranjero, era arriesgado. La fachada principal curvada hacia afuera, con arcos de acero y paneles oscuros, reproducía la silueta de una mandíbula abierta. Los marcos metálicos parecían dientes, y la entrada principal era la garganta que absorbía a los visitantes. Los periódicos locales lo llamaron con entusiasmo la boca que devora el futuro. Pero entre los comerciantes de la zona, el apodo fue otro: la mandíbula del tiburón. Y la razón era clara. Justo enfrente, a escasos metros, se encontraba el edificio de Donghai Department Stores, una de las cadenas minoristas más tradicionales de la ciudad. En el lenguaje del Feng Shui, una boca abierta frente a otro inmueble simboliza ser devorado. Y la mala suerte empezó a confirmarlo. Los clientes que antes acudían con fidelidad a Donghai comenzaron a desviarse hacia el nuevo centro comercial, atraídos no solo por las marcas internacionales, sino también por una sensación extraña. Entrar al tiburón era inevitable, decía un comprador en un reportaje local. El golpe psicológico fue devastador. Los empleados de Donghai confesaban sentirse observados por la boca cada vez que llegaban a trabajar. Un gerente incluso relató que soñaba de forma recurrente con ser tragado por un pez gigante. Los números acompañaron las supersticiones. En 2 años, Donghai perdió casi el 40% de sus ingresos. En un intento desesperado, contrataron a un maestro de Feng Shui de Beijing. Su recomendación fue clara: construir una puerta de vida en forma de arco rojo con dragones frente a la entrada, para simbolizar fuerza y espantar la mandíbula. Pero el gobierno local rechazó la idea. La acera era patrimonio urbano y no podía ser alterada. Una segunda propuesta fue cubrir la fachada de Donghai con paneles espejados que reflejaran la boca del tiburón, devolviendo la energía. Sin embargo, el costo era descomunal y la empresa no pudo asumirlo. Mientras tanto, el centro comercial prosperaba. Nuevas franquicias internacionales
se instalaron en sus pisos superiores y las ventas alcanzaron cifras récord. Los directores de Donghai, incapaces de resistir, decidieron cerrar su histórica sucursal en el puerto y trasladarse a una zona periférica. El edificio quedó vacío durante meses y la gente lo evitaba. Algunos decían que al caminar de noche por la avenida podían escuchar un eco dentro de la fachada del Tiburón, como un rugido metálico que devoraba el silencio. Hoy en día, el centro comercial sigue abierto, aunque con altibajos. Muchos lo ven como un éxito de marketing, otros como la confirmación de que el Feng Shui no perdona. Frente a la mandíbula de un depredador, toda fortuna está destinada a ser tragada. 8. El rascacielos del Pilar Cortante. En el distrito financiero de Beijing, donde cada metro cuadrado refleja poder político y económico, se alzó en 2012 un rascacielos que desde el inicio generó temor entre los conocedores del Feng Shui. La construcción pertenecía a una corporación de inversión con sede en Hong Kong, y su diseño rompía con la armonía habitual de la zona. Una estructura rectangular que emergía del suelo, con un único pilar de acero y vidrio, sobresaliendo en vertical, delgado, desproporcionado y sin acompañamiento arquitectónico. Desde lejos parecía una espada clavada en el aire. Desde cerca se le conoció como el Pilar Cortante. Su orientación, según los planos, no fue casual. Estaba alineado directamente frente a la entrada de la aseguradora Taikang Life, una de las compañías más rentables del país. Los especialistas en Feng Shui advirtieron inmediatamente que aquel pilar actuaba como una flecha envenenada. Su filo apuntaba al acceso principal del rival, bloqueando el flujo de clientes y cortando la energía de prosperidad. Y pronto los rumores comenzaron a coincidir con la realidad. En los meses posteriores a la inauguración, Taikang enfrentó pérdidas inesperadas. Varios clientes corporativos cambiaron de proveedor. Un proyecto millonario con una firma europea fue cancelado sin explicación clara. Incluso durante una auditoría interna, se descubrieron irregularidades que obligaron a reemplazar a parte de la gerencia. Todo esto reforzó la idea de que el pilar no solo era un gesto arquitectónico, sino una auténtica trampa energética. Los directivos, presionados por accionistas y empleados, recurrieron a 3 maestros de Feng Shui de distintas escuelas. La solución propuesta fue instalar un tori de estilo chino, una puerta ceremonial en forma de arco circular, justo delante de la entrada. Esto simbolizaría una puerta de vida, capaz de redirigir el filo cortante hacia el cielo. El proyecto, sin embargo, chocó con la normativa urbana. Esa acera era considerada zona de seguridad por su cercanía a edificios gubernamentales, y ninguna modificación estaba permitida. Intentaron alternativas discretas: plantar árboles alineados para bloquear visualmente el pilar, colocar fuentes ornamentales en el vestíbulo, incluso modificar la iluminación interna para suavizar la dirección del ki. Pero nada parecía revertir la mala racha. En 2015, tras una seguidilla de pérdidas y demandas judiciales, Taikang tomó una decisión drástica:
trasladar su sede principal a Tianjin. El viejo edificio en Beijing quedó relegado a oficinas secundarias. Para muchos, esa mudanza fue la prueba final de que el pilar había cumplido su misión: cortar la cabeza de un gigante asegurador. Curiosamente, el propio rascacielos del pilar cortante tampoco tuvo un destino glorioso. Si bien albergó oficinas internacionales durante algunos años, muchos inquilinos reportaron sensaciones incómodas, dolores de cabeza, ansiedad, discusiones frecuentes entre empleados. Varias compañías terminaron mudándose y la torre ganó fama de inquieta. Hoy, en el distrito financiero, el pilar sigue en pie, brillante bajo el sol de la capital. Para algunos es un símbolo de modernidad, para otros un recordatorio de que el filo invisible de la arquitectura puede cortar no solo edificios, sino destinos enteros. En Hong Kong, ciudad donde cada rascacielos parece participar en una batalla invisible por la energía del puerto, se vivió uno de los episodios más célebres de Feng Shui, aplicado al mundo corporativo. La historia comenzó en los años 80, cuando se construyó la Bank of China Tower, diseñada por el famoso arquitecto Ye M. Pei. Su estructura angular, con aristas triangulares que ascendían como cuchillas, fue vista por muchos como una maravilla de la modernidad. Pero para los maestros de Feng Shui, aquellas formas eran un arsenal de flechas envenenadas, proyectadas hacia todas las direcciones. Uno de los objetivos más señalados fue el Hong Kong Government House, sede de la administración colonial en ese entonces. Los críticos aseguraban que las aristas de la torre apuntaban directamente hacia el corazón político de la isla, debilitando el poder de sus ocupantes. Pero no fue el único blanco. Varias corporaciones cercanas comenzaron a quejarse de una cadena de infortunios financieros. La respuesta más espectacular llegó de parte del HSBC, uno de los bancos más poderosos de la región. Su sede, construida unos años antes por Norman Foster, había sido diseñada siguiendo estrictos principios de Feng Shui. Columnas que dejaban fluir la energía del puerto, espacios abiertos y un vestíbulo iluminado. Pero frente al ataque simbólico de la Bank of China Tower, la institución decidió contraatacar con un gesto contundente: instalar un espejo de Feng Shui de dimensiones colosales, oculto en la parte superior de su edificio. El espejo, orientado con precisión hacia la torre rival, reflejaba los cuchillos de vidrio y los devolvía a su origen. Según los rumores, aquello fue suficiente para desviar el Shaki y proteger a HSBC. Y lo cierto es que mientras otras compañías vecinas sufrían pérdidas, el banco mantuvo una estabilidad sorprendente durante la crisis financiera de los 90. La historia pronto adquirió tintes legendarios. Algunos decían que no era un simple espejo, sino un complejo sistema de superficies reflectantes que funcionaban como un escudo energético. Otros aseguraban que los directivos de HSBC consultaban regularmente a maestros de Feng Shui para ajustar la posición del artefacto. Lo curioso es que con el tiempo, tanto la Bank of China Tower como el HSBC siguieron prosperando,
aunque en el imaginario popular la batalla de los edificios quedó marcada. Un enfrentamiento silencioso donde los cuchillos de vidrio fueron devueltos por un espejo gigante. Hoy en día, quienes pasean por el distrito financiero de Central en Hong Kong todavía señalan las aristas afiladas de la torre de Pei y la fachada reflectante de su rival. Para algunos, es un ejemplo de superstición en un mundo globalizado. Para otros, es la prueba de que las grandes corporaciones no solo luchan con dinero y contratos, sino también con fuerzas invisibles que pocos se atreven a desafiar. Y así, el espejo gigante de Feng Shui quedó inscrito como uno de los casos más famosos en la historia de la arquitectura arma. La muestra de que incluso en el corazón del capitalismo moderno, la batalla por el destino se libra con símbolos ancestrales. ¿Tú has visto alguna vez una construcción cuya forma te parezca extraña, incluso inquietante? Déjalo abajo en los comentarios. Quizás tu ciudad también oculte un secreto de Feng Shui